Millonario sorprende al revelar la increíble recompensa que niño recibió tras detener robo. El sol apenas comenzaba a esconderse, cuando Mateo caminaba por la plaza del pueblo, con el olor a pan recién horneado pegado en la piel y la camiseta. Su mundo era simple, la panadería de su mamá, charlas con vecinos y el sueño silencioso de algo más grande. Algo que lo sacara de esa rutina que a ratos le pesaba como una losa. Pero todo cambió en un parpadeo. De pronto, un grito cortó el murmullo de la tarde. Una figura desalmada entró corriendo a la tiendita del pueblo, arrancando una caja registradora con manos violentas. El ladrón tenía la mirada salvaje y el miedo se esparció rápido, congelando a todos. Mateo sintió como un nudo se le hizo en la garganta, el pecho apretado, pero sin dudarlo un segundo, salió corriendo hacia él como si tuviera un resorte en las piernas. El choque fue brutal. El ladrón tambaleó y dejó caer lo robado. La gente comenzó a acercarse, con ojos abiertos. De él bajó un hombre vestido impecable, como salido de una de esas películas de la ciudad. Con aire tranquilo y una sonrisa que parecía esconder secretos, se acercó a Mateo. No dijo mucho en ese momento, pero pidió hablar con el joven en privado. En pocos minutos, la plaza estaba cubierta por una mezcla de susurros, cámaras y miradas curiosas. El millonario, con voz pausada y firme, anunció una recompensa que nadie podría imaginar. No era solo plata, ni un premio común. Ofrecía financiar una escuela, una oportunidad para transformar ese pueblito olvidado. Un futuro distinto para los niños, para ustedes, dijo con un brillo extraño en los ojos. Los vecinos explotaron en aplausos, abrazos, lágrimas. Era un milagro. Pero Mateo, mientras escuchaba, no podía borrar un escalofrío profundo que le atravesaba el cuerpo. Algo en esa oferta no calzaba. La sonrisa del millonario parecía demasiado perfecta, demasiado fría para ser solo bondad. ¿Qué historia oculta ese hombre detrás de ese? ¿Qué sombras se esconden bajo la promesa? En el silencio que siguió, Mateo sintió cómo el peso de una decisión gigante caía sobre sus hombros. Todo el pueblo lo miraba con esperanza, esperando su palabra. Sin embargo, dentro de él, un miedo oscuro crecía. Aceptar podría cambiar sus vidas. Sí, pero ¿a qué costo? Tal vez investigar implicaría arriesgarlo todo, no solo su futuro, sino la esencia misma de su gente. Justo cuando la tensión parecía alcanzar su punto máximo, un susurro lejano, un crujido inesperado. Algo o alguien observaba desde las sombras. Nadie lo vio, pero Mateo sintió una mirada clavada en su espalda. El juego que acababa de empezar era más peligroso y profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Y sin poder escapar del peso de esa mirada invisible, una pregunta se instaló fuerte en su pecho palpitante. ¿Podrá realmente salvar a su pueblo sin perderlo todo en el camino? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mateo sintió que el aire se volvía denso, como si una tormenta se acercara. La oferta del millonario lo llenaba de agitación. Todos los ojos estaban fijos en él, y el murmullo de esperanza que circulaba por la plaza
Se sentía como un peso, una presión que le oprimía el pecho. Pero justo en la antesala de su respuesta, un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Mateo, cuidado! Mateo giró instintivamente. El ladrón, el mismo hombre que había detenido, había regresado con un arma en mano. Sus ojos, llenos de furia, buscaban venganza. El pánico se esparció como un reguero de pólvora. La gente comenzó a retroceder, algunos gritando y otros buscando refugio detrás de los puestos de la plaza. El millonario, que antes parecía ser un faro de esperanza, se había desvanecido en la confusión. Mateo dio un paso atrás, la adrenalina bullendo en sus venas. ¡Baja eso!, gritó, aunque sus palabras salieron temblorosas. Notó que el ladrón se veía más desquiciado que la primera vez. «Esto no se acaba aquí», crió. La voz del ladrón era un eco de locura, y en sus ojos había algo más que rabia, una sed de venganza. «¡Lárgatele aquí!», gritó uno de los vecinos, pero su voz se perdió en la cacofonía. El ladrón apuntó su arma hacia Mateo, y en ese instante el tiempo se detuvo. Fue entonces cuando otro estruendo llenó el aire. Un coche más pequeño, de color rojo brillante, derrapó en la esquina de la plaza. Las puertas se abrieron de golpe y un grupo de hombres en traje negro salió disparado, todos con auriculares y una mirada decidida. La tensión se volvió palpable. ¿Quiénes eran? Mientras la gente expresaba su sorpresa, la tensión escaló a niveles insospechados. Uno de los hombres se dirigió hacia el ladrón, mientras otro apuntaba hacia el millonario, que parecía haber desaparecido detrás de la multitud. El ladrón, entre gritos y maldiciones, comenzó a retroceder, pero luego una voz resonó en el aire. «¡Detente! ¡La policía está en camino!». Mateo sintió que la realidad se desmoronaba ante sus ojos. Aquello no era solo un robo. Era un despliegue de una fuerza mayor, algo más oscuro. Pero antes de poder entender qué ocurría, el ladrón se dio la vuelta y comenzó a correr, disparando al aire. Un grito ensordecedor llenó la plaza. El pánico se desató. Mateo se encontró en medio de una escena caótica. La multitud corría en desbandada, mientras él intentaba procesar lo que ocurría. Pero justo antes de que el ladrón se perdiera entre los callejones, algo inusual sucedió. Una figura conocida salió del bullicio. Era el padre de Mateo, alguien a quien había dado por desaparecido hace años. «¡Papá!», gritó Mateo, su corazón latiendo con fuerza. La imagen de su padre, con una expresión entre el miedo y la determinación, le hizo olvidar por un momento el caos a su alrededor. «Mateo, escúchame, esto está relacionado», pero cargada de urgencia. Los hombres de traje y el ladrón estaban conectados. Un profundo hilo negro unía sus historias. «No te involucres más de lo que ya lo estás haciendo. Si aceptas la oferta, podrías poner en riesgo a toda la gente que amas». Las palabras de su padre hicieron eco en su mente. ¿Qué secretos estaban ocultos? La confusión aumentaba. La figura del millonario apareció nuevamente, pero esta vez la sonrisa en su rostro había desaparecido y sus ojos se llenaron de algo más que bondad. Mateo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En ese instante, la plaza era un torbellino de emociones. Mateo enfrentaba múltiples dilemas: la posibilidad de salvar a su pueblo, la revelación de su padre y el desenlace inminente del ladrón. El nudo en su garganta creció. No podía dejar de pensar en lo que estaba en juego: la mirada de su padre,
que antes había sido un símbolo de ausencia, se había vuelto un faro en la oscuridad, pero también un aviso de peligro. La plaza se llenó de gritos, disparos. ¿Podría Mateo realmente salvar a su pueblo y enfrentarse al oscuro secreto que había mantenido a su padre alejado durante tanto tiempo? Todo quedó en suspenso mientras el eco del disparo resonaba por encima de los gritos. ¿Qué haría Mateo? La decisión quedaba pendiente, una sombra que lo envuelve, dejando a todos con una pregunta. ¿Quién era realmente el millonario? ¿Y qué oscuro secreto lo unía a su padre y al ladrón? El disparo resonó en el aire, como un trueno, y el tiempo pareció congelarse. Mateo sintió como su corazón latía desbocado, y su cuerpo se quedó paralizado por el miedo. La mirada de su padre, que hasta ese momento había sido un resquicio de esperanza, se tornó en alarma. ¡Corre, Mateo! ¡Ahora! De repente todo se volvió un caos. La multitud gritaba. Los hombres de traje negro se movían con rapidez. Y el ladrón, temblando de rabia, decidió que no podía escapar. En su desesperación, apuntó su arma hacia Mateo. Pero en un giro inesperado, el millonario, que había estado oculto tras la confusión, salió de las sombras y se interpuso entre Mateo y el ladrón. ¡Baja eso!, gritó el millonario, con una autoridad que infundió algo de calma, aunque su rostro estaba pálido. Sin embargo, el ladrón no se atemorizó. Con un grito desgarrador, disparó al aire, buscando sembrar más pánico. «¡Detente! ¡No lo hagas!», clamó un hombre en traje negro, que había acorralado al ladrón. Pero hubo un giro aún más impactante. En ese mismo instante, el ladrón retrocedió y en un grito lleno de desespero, clamó: «¡Ninguno de vosotros entiende! Todo esto es un juego y él es mi hermano». Mateo sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podía ser? La multitud se quedó en shock. El murmullo cundió entre la gente. El millonario se convirtió en blanco de todas las miradas, pero lo más sorprendente fue la expresión en su rostro. No había temor, sino una mezcla extraña de tristeza y rabia. «Tú no deberías estar aquí, Martín», susurró, como si hablara un fantasma. «Tú me abandonaste», respondió el ladrón, con las manos temblorosas. «Por tu culpa yo terminé aquí, y ahora vas a ver cómo me arruinas la vida, como hiciste siempre, hermano». La revelación golpeó a Mateo como un rayo. Esa persona que antes veía como un benefactor, ahora cargaba un peso mayor. No solo era un extraño en busca de redención, sino que era parte de una historia negativa, íntima y devastadora. Las expresiones de los vecinos se alternaban entre confusión y horror. Justo cuando el drama alcanzaba su pico, un grito desgarrador surgió en la plaza. ¡El fuego! En medio de la conmoción, alguien había encendido una bomba de humo, y el aire se hizo espeso y gris. Gritos de terror se elevaron a medida que la gente intentaba escapar del caos que se desataba. Mientras tanto, el ladrón, Martín, parecía perder el control. «Esto no se acaba aquí. Voy a vengarme, cueste lo que cueste», gritó, y la rabia en sus ojos se hizo evidente. La espada de Damocles se sintió más pesada que nunca sobre los hombros de Mateo y su padre. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué relación hay entre ellos?», preguntó Mateo, la voz temblorosa. «Más de lo que imaginas. Es un lío del que escapamos y que tú no sabes ni la mitad. Si aceptas la oferta del millonario, todo se complicará aún más», replicó su padre. Justo antes de que el ruido se intensificara, algunos comenzaban a empujar hacia la salida. La plaza se había convertido en un mar de pánico. Mateo no sabía a quién creer. La historia que pensaba conocer se deshacía rápidamente, y todo lo que le quedaba eran preguntas.
¿quién era realmente el millonario? ¿Qué había hecho su padre para llevarlos a este punto? En medio de la confusión, un segundo disparo sonó y la multitud se congeló. Mateo sintió un nudo en la garganta. Una persona había caído. La mirada de su padre se transformó del miedo a la desesperación. «Mateo, tenemos que irnos». Mientras el humo comenzaba a llenar la plaza, la imagen de Martín se desvaneció, abandonando a su hermano y al pueblo en un caos absoluto. La oferta, los secretos, las relaciones desgastadas, todo colapsaba a su alrededor. Mateo se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las verdades ocultas estaban a la vista, pero el desenlace amenazante aún estaba por venir. ¿Podría salir de esta vida desmoronada y salvar a su pueblo, o perdería todo en el camino? Todo quedó en suspenso, y el eco del disparo resonó en sus oídos junto a la pregunta final que lo atormentaba. ¿Qué había hecho realmente su padre? El disparo resonó en el aire como un trueno, y el tiempo pareció congelarse. Mateo sintió cómo su corazón latía desbocado y su cuerpo se quedó paralizado por el miedo. La mirada de su padre, que hasta ese momento había sido un resquicio de esperanza, se tornó en alarma. «¡Torre, Mateo! ¡Ahora!». De repente todo se volvió un caos. La multitud gritaba, los hombres de traje negro se movían con rapidez y el ladrón, temblando de rabia, decidió que no podía escapar. En su desesperación apuntó su arma hacia Mateo y el mundo pareció encogerse a su alrededor. Pero en un giro inesperado, el millonario, que había estado oculto tras la confusión, salió de las sombras y se interpuso entre Mateo y el ladrón. «¡Baja eso!», gritó el millonario, con una autoridad que infundió algo de calma, aunque su rostro estaba pálido. Sin embargo, el ladrón no se atemorizó. Con un grito desgarrador, disparó al aire, buscando sembrar más pánico. «¡Detente! ¡No lo hagas!», clamó un hombre en traje negro, que había acorralado al ladrón. Pero hubo un giro aún más impactante. En ese mismo instante, el ladrón retrocedió, y en un grito lleno de desespero, clamó: «¡Ninguno de vosotros entiende! Todo esto es un juego, y él es mi hermano». Mateo sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo podía ser? La multitud se quedó en shock. El murmullo cundió entre la gente. El millonario se convirtió en blanco de todas las miradas, pero lo más sorprendente fue la expresión en su rostro. No había temor, sino una mezcla extraña de tristeza y rabia. «Tú no deberías estar aquí, Martín», susurró, como si hablara un fantasma. «Me abandonaste», respondió el ladrón, con las manos temblorosas. «Por tu culpa yo terminé aquí. Y ahora vas a ver cómo me arruinas la vida como hiciste siempre, hermano». La revelación golpeó a Mateo como un rayo. Esa persona, que antes veía como un benefactor, ahora cargaba un peso mayor. No solo era un extraño en busca de redención, sino que era parte de una historia negativa, íntima y devastadora. Las expresiones de los vecinos se alternaban entre confusión y horror. «¡El fuego!», gritó alguien, y un maldito estruendo hizo eco en la plaza. En la confusión, una explosión pequeña estalló en un puesto cercano. El humo negro y espeso se alzó al cielo, llenando rápidamente el aire con un hedor a quemado y pánico. La gente gritaba. Los hombres en traje negro se movieron como sombras, tratando de reprimir la situación, pero el descontrol era palpable. Mateo, aturdido, vio cómo su padre, con una desesperación nunca antes vista, se lanzó hacia el encendido puesto, su rostro pálido iluminado por las llamas. «¡Mateo, ven!», gritó su padre, extendiendo la mano en un intento por arrastrarlo lejos del peligro. El escenario se tornó más caótico a cada segundo, pero en medio de ese caos ardiente, una figura desconocida surgió entre las llamas
Era una mujer de cabello oscuro, con una mirada intensa que parecía conocerlo todo, incluyendo los secretos más oscuros de su familia. Se acercó a Mateo, con los ojos chispeantes como si fuese un fuego a punto de estallar. «No te acerques a él, Mateo», dijo, su voz firme como el acero. «Tu vida depende de ello». Mateo se detuvo, confundido y aterrorizado. «¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre?», preguntó, con los latidos en su pecho acelerándose aún más. Pero antes de que la mujer pudiera responder, un estruendo más fuerte retumbó en la plaza, y la multitud corrió en desbandada. La mujer, sin embargo, no se movió. «Soy la clave para deshacer este desastre», dijo, fijando su mirada en la plaza en llamas. «Tu padre y el millonario. Hay más cosas que no sabes. La oferta era una trampa, un juego que pone al pueblo en riesgo». Mateo sintió el pánico acumulándose en su interior. «¿Qué estás diciendo? No entiendo». Sus palabras se perdieron entre el ruido y el humo. La mujer entonces dio un paso más cerca. Sus ojos ardían con una intensidad que lo paralizó. «Eres el único que puede romper el ciclo. Tienes que elegir». De repente, el ladrón, o Martín, como había dicho, volvió a gritar desde el centro del caos. «Si alguien quiere salvar a este pueblo, que sepa la verdad. Este lugar está condenado a la miseria por la familia de Mateo». Mateo se sintió como si lo golpearan con un mazo. ¿Qué verdad? ¿Qué había hecho su familia? Antes de poder escoger, las llamas crecieron, envolviendo todo, y una sombra oscura se cernió sobre él. La plaza, el caos, las revelaciones, todo se desvanecía. Un grito desgarrador resonó, y Mateo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La mujer se acercó aún más. Su murmullo se hizo casi un grito. «Mateo, escoge». «Depende de ti». La plaza estaba en llamas, las preguntas se acumulaban y todo se desmoronaba. Pero antes de que pudiera decidir, un segundo disparo sonó en la lejanía, impactando el aire con una claridad mortal. La multitud se congeló, y Mateo supo, en su interior, que nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente su familia? ¿Y qué oscuro secreto los unía a todos? El peligro acechaba a cada lado, y su vida, tal y como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El disparo resonó en el aire como un trueno, y el tiempo pareció congelarse. Mateo sintió cómo su corazón latía desbocado, y su cuerpo se quedó paralizado por el miedo. La mirada de su padre, que hasta ese momento había sido un resquicio de esperanza, se tornó en alarma. «¡Corre, Mateo! ¡Ahora!». De repente, todo se volvió un caos. La multitud gritaba, los hombres de traje negro se movían con rapidez, y el ladrón, temblando de rabia, decidió que no podía escapar. En su desesperación, levantó su arma y apuntó a Mateo. Pero en un giro inesperado, el millonario apareció, colocando su cuerpo entre Mateo y el ladrón. «¡Baja eso!», gritó el millonario, su voz resonando firme, aunque su piel pálida reflejaba el terror que sentía. El ladrón no se atemorizó, y con un rugido de frustración, disparó al aire una vez más, sembrando el caos aún más profundo. «¡Detente! ¡No lo hagas!», clamó uno de los hombres de traje negro, mientras otros se acercaban, formando un cerco alrededor del ladrón. Pero como si el tiempo estuviera a su favor, un segundo disparo resonó. Las miradas se fijaron en el centro del tumulto, donde Mateo aún permanecía anclado, con la boca seca y un nudo golpeando su garganta. Y de pronto, como un rayo,
ocurrió lo inesperado. Una figura familiar se abrió paso entre la multitud enloquecida. Era Mariana, la madre de Mateo. Ella había estado desaparecida años, una sombra de la que Mateo había sufrido en silencio. Su rostro surcado por cicatrices del pasado no solo reflejaba miedo, sino una determinación palpable. Gritó con un volumen desgarrador. Todos se detuvieron, el caos se congeló como si el aire entrara en pausa. La multitud contuvo el aliento, y el ladrón pareció tambalearse ante la revelación. «Mamá, ¿eres tú?» La voz de Mateo era un susurro, una mezcla de incredulidad y desasosiego. No podía creer lo que sus ojos veían. Mariana, la mujer que había añorado y casi olvidado, ahora se encontraba frente a él, y su presencia dejaba claro que había más en juego de lo que él jamás había imaginado. El ladrón, en un giro dramático, se volvió hacia su madre. «Tú no deberías estar aquí», rugió, la ira desbordando sus palabras como lava hirviente. «Por tu culpa todo esto está pasando». «Martín, cálmate», clamó Mariana, extendiendo su mano, en un intento de detener la tempestad que se había desatado. «No tienes que hacer esto». Pero el ladrón, casi consumido por su rabia, se apretó más la pistola, los dedos temblorosos listos para apretar el gatillo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó el millonario, su mirada ahora enfocada en la mujer que una vez había creído perdida. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hermano?». La revelación encajó como un rompecabezas, y el pueblo observaba en un silencio espeluznante. Mariana, con una respiración profunda, miró a Mateo y luego a Martín. «Ambos merecen la verdad», dijo, su voz quebrándose. «Soy yo quien los ha mantenido separados, pero no fue por culpa mía. No fue mi elección». Las palabras de Mariana desatacaron una tormenta de emociones. Mateo miró entre la figura de su madre y su hermano, comprendiendo la complejidad de un pasado que jamás había conocido. Todo lo que creía sobre su familia se desmoronaba, y una pregunta primordial estalló en su mente. ¿Quién era realmente su madre? Mientras el humo comenzaba a envolverlos, los murmullos se transformaron en gritos, y las miradas se volvían desesperadas. Las llamas devoraban los puestos cercanos, y el miedo reinaba. Pero una pregunta ardía en el pecho de Mateo. ¿Quién es el verdadero enemigo aquí? Su voz resonó entre la multitud, pero solo causó más confusión, más dudas. Mariana y Martín compartían un pasado enterrado, y el villano tal vez no era el ladrón, sino los secretos que los ataban a todos. Mientras el balbuceo crecía y el ladrón se adentraba en su confusión, un nuevo disparo sonó en el horizonte. Este no fue como los anteriores, era más fuerte, más cercano. Las miradas se giraron hacia el sonido, y el caos se intensificó. «¡Todos a cubierto!», gritó un hombre del equipo de seguridad. Las sombras se multiplicaron, y en un instante, la multitud se desvaneció como humo. Mateo sintió la presión de la situación multiplicarse. El miedo lo envolvía, un nudo más fuerte que antes. ¿Quién estaba disparando ahora? Mateo se quedó paralizado, asustado, mirando a su madre y a su hermano, cuestionándose qué más se ocultaba en el laberinto de secretos familiares. El mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, pero el eco de la última revelación resonaba como un tambor en su mente. ¿Podría realmente confiar? El disparo resonó en el aire como un trueno, y el tiempo pareció congelarse. Mateo sintió cómo su corazón latía desbocado, y su cuerpo se quedó paralizado por el miedo. La mirada de su padre, que hasta ese momento había sido un resquicio de esperanza, se tornó en alarma. ¡Corre, Mateo! ¡Ahora! De repente todo se volvió un caos. La multitud gritaba. Los hombres de traje negro se movían con rapidez. Y el ladrón, temblando de rabia, decidió que no podía escapar. En su desesperación, levantó su arma y apuntó a Mateo.
Pero en un giro inesperado, el millonario apareció, colocando su cuerpo entre Mateo y el ladrón. «¡Baja eso!», gritó el millonario, su voz resonando firme, aunque su piel pálida reflejaba el terror que sentía. El ladrón no se atemorizó y con un rugido de frustración disparó al aire una vez más, sembrando el caos aún más profundo. «¡Detente! ¡No lo hagas!», clamó uno de los hombres de traje negro, mientras otros se acercaban, formando un cerco alrededor del ladrón. Pero como si el tiempo estuviera a su favor, un segundo disparo resonó. Las miradas se fijaron en el centro del tumulto, donde Mateo aún permanecía anclado, con la boca seca y un nudo golpeando su garganta. Y de pronto, como un rayo, ocurrió lo inesperado. Una figura familiar se abrió paso entre la multitud enloquecida. Era Mariana, la madre de Mateo. Ella había estado desaparecida años, una sombra de la que Mateo había sufrido en silencio. Su rostro, surcado por cicatrices del pasado, no solo reflejaba miedo, sino una determinación palpable. «¡Mateo!», gritó con un volumen desgarrador. Todos se detuvieron. El caos se congeló como si el aire entrara en pausa. La multitud contuvo el aliento y el ladrón pareció tambalearse ante la revelación. «¿Mamá? ¿Eres tú?». La voz de Mateo era un susurro, una mezcla de incredulidad y desasosiego. No podía creer lo que sus ojos veían. Mariana, la mujer que había añorado y casi olvidado, ahora se encontraba frente a él, y su presencia dejaba claro que había más en juego de lo que él jamás había imaginado. El ladrón, en un giro dramático, se volvió hacia su madre. «Tú no deberías estar aquí», rugió, la ira desbordando sus palabras como lava hirviente. «Por tu culpa, todo esto está pasando», clamó Mariana, extendiendo su mano, en un intento de detener la tempestad que se había desatado. «No tienes que hacer esto». Pero el ladrón, casi consumido por su rabia, se apretó más la pistola, los dedos temblorosos listos para apretar el gatillo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó el millonario, su mirada ahora enfocada en la mujer que una vez había creído perdida. «¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hermano?». La revelación encajó como un rompecabezas y el pueblo observaba en un silencio espeluznante. Mariana, con una respiración profunda, miró a Mateo y luego a Martín. «Ambos merecen la verdad», dijo, su voz quebrándose. «Soy yo quien los ha mantenido separados, pero no fue por culpa mía, no fue mi elección». Las palabras de Mariana desatacaron una tormenta de emociones. Mateo miró entre la figura de su madre y su hermano, comprendiendo la complejidad de un pasado que jamás había conocido. Todo lo que creía sobre su familia se desmoronaba, y una pregunta primordial estalló en su mente. ¿Quién era realmente su madre? Mientras el humo comenzaba a envolverlos, los murmullos se transformaron en gritos, y las miradas se volvían desesperadas. Las llamas devoraban los puestos cercanos, y el miedo reinaba. Pero una pregunta ardía en el pecho de Mateo. ¿Quién es el verdadero enemigo aquí? Su voz resonó entre la multitud, pero solo causó más confusión, más dudas. Mariana y Martín compartían un pasado enterrado, y el villano tal vez no era el ladrón, sino los secretos que los ataban a todos. Mientras el balbuceo crecía y el ladrón se adentraba en su confusión, un nuevo disparo sonó en el horizonte. Este no fue como los anteriores, era más fuerte, más cercano. Las miradas se giraron hacia el sonido y el caos se intensificó. «¡Todos a cubierto!», grita. Las sombras se multiplicaron y en un instante la multitud se desvaneció como humo. Mateo sintió la presión de la situación multiplicarse. El miedo lo envolvía, un nudo más fuerte que antes. De repente, un vehículo negro se detuvo bruscamente al borde de la plaza. Las puertas se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados saltó a la escena. Vestían trajes oscuros,
y llevaban un aire de autoridad que cortaba el aliento. Todos al suelo, gritaron al unísono, apuntando hacia el ladrón y luego hacia el millonario. La plaza se volvió un infierno. Las voces se mezclaban en un torbellino de terror y gritos. Mateo vio cómo su madre se lanzaba hacia su hermano, protegiéndolo de la tormenta que se avecinaba. «¡No! ¡No te lo lleves!», gritó, pero otra figura, alta y robusta, salió de detrás del grupo armado. Era un hombre que había conocido de la infancia, un ex compañero de su padre. «Mariana, tú no tienes por qué hacer esto». «Ábrete, Javier», exclamó ella, temerosa pero decidida. «Esta no es tu guerra». Mientras todo se descontrolaba, un tercer disparo resonó en el aire, más fuerte, más agudo. El mundo de Mateo se oscureció en un instante. Algo le atravesó el pecho. Una sensación gélida se apoderó de su cuerpo. Una sombra se inclinó sobre él. Era el millonario, con una mirada de horror en su rostro. «¿Mateo?» Mateo sintió un ardor en el pecho. Respiró con dificultad, y cuando miró hacia abajo, vio el manjar de su propia sangre empapando su camiseta. Se tambaleó, mirando a su madre, a Martín, a esos hombres, aquel caos que lo había devorado. Toda su existencia se desvanecía en un instante. Las respuestas a sus preguntas se perdían entre el ruido de lo inminente. Las luces comenzaron a atenuarse. ¿Qué había hecho su familia para aterrizar en este punto? Las revelaciones y los gritos se desdibujaron, y solo quedó la sensación de que todo lo que había creído sería destrozado, y con ello su futuro. Mateo entendió en ese último suspiro que la verdadera lucha apenas comenzaba. Mateo sintió que todo se volvía un mar de confusión y dolor. La sangre brotaba de su pecho como un río oscuro, pero lo que más le dolía era la mirada de su madre. El mundo a su alrededor se desvanecía, y lo único que podía escuchar era el latido acelerado de su corazón. Mariana, su madre, corrió hacia él, su rostro lleno de desesperación. «¡Mateo, no, por favor!». Su voz era un grito desgarrador. Y el ladrón, Martín y el millonario estaban paralizados, mirando la escena como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces ocurrió. Una explosión repentina iluminó el cielo, un destello brillante, seguido de un estruendo ensordecedor. Todo voló por los aires. El humo y el caos envolvieron la plaza, y la tierra tembló bajo el impacto. Mateo cayó de rodillas, atormentado por el dolor, sintiendo que la vida se le escapaba. El aire se volvió espeso y caliente. Mariana gritó y se lanzó hacia él, tratando de cubrirlo con su cuerpo. Pero en medio del estruendo, un hombre salió del coche negro. No uno de los hombres de traje, sino alguien que Mateo apenas podía distinguir. Era un exmiembro de la policía, un viejo conocido de su padre, con un aire de urgencia en su mirada. «No me míes, sigue adelante, niño», gritó, pero su voz se ahogó en medio del tumulto. Ya nadie parecía notar al ladrón, al millonario o a los hombres armados. Todos estaban atrapados en el momento, y el aire vibraba con el grito de la desesperación. Fue entonces, con el caos alcanzando su punto máximo, que Mateo hizo algo que no podía controlar. En un instante de claridad, tocó la parte donde sangraba y se encontró recordando el antiguo diario de su padre, aquel que había guardado en secreto. Un libro lleno de notas y secretos que nunca había pensado abrir. «Mateo, tú eres el clave para salir de esto». La voz de Mariana atravesó la neblina de confusión. «Eres más fuerte de lo que crees. Recuerda lo que hay en el diario». Esa frase resonó en su mente. El diario. El diario estaba en la pequeña casa que su familia había tenido antes de que todo se complicara.
Sin pensarlo más, Mateo inhaló hondo, recordando el lugar donde la memoria de su familia no era solo dolor. La respuesta estaba allí. Antes de que pudiera moverse, otra explosión más cerca hizo temblar la plaza. Y con ello, algo más. Un destello inesperado. Todo cambió. Un segundo después, un grupo de chicos del vecindario, armados con bates y piedras, corrieron hacia la plaza. «¡Vamos, Mateo! ¡No podemos dejar que se salgan con la suya!», gritó uno de ellos, un amigo de la infancia, Pablo. Su avance trajo una ráfaga de energía a la atmósfera turbia. Mateo sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. «¡No! ¡Es peligroso!», gritó, pero los chicos se lanzaron al frente, desafiando la locura que reinaba. Mientras tanto, el ladrón buscaba una salida, pero se topó con el millonario. Un enfrentamiento entre hermanos que no debía ser. «Lo haces todo por tu ambición, Martín. Esto no es lo que nuestra familia merece». El millonario gritó. «No entiendes nada. Siempre tuviste todas las oportunidades. Yo solo quería ser visto». La rabia de Martín resonó por toda la plaza, pero en ese momento una sombra se alzó detrás del grupo armado. Y alguien más salió de entre el humo. Era un familiar que Mateo nunca habría imaginado ver. Su abuelo, a quien creía muerto, se presentó como un espectro, con una mirada igual de furiosa. «Basta de peleas familiares. Es hora de revelar todo lo que hemos ocultado». La plaza quedó en silencio. Mateo se dio cuenta de que el tiempo se detendría nuevamente. Lo que su padre había escondido, lo que Mariana había ocultado. Sus ojos se llenaron de esperanza y miedo al mismo tiempo. Su abuelo seguía hablando. Sus palabras se deslizaban, pero todo se volvió borroso. «Mateo, tú cargas un peso que no es tuyo, la verdad sobre nuestro apellido». Un crujido interrumpió la confusión. Cadejo había despertado a su alrededor. La trama de intrigas apenas comenzaba a desenredarse. Todos tenían secretos que contar, y sin saberlo, el desenlace de su historia estaba a punto de cambiar de manera dramática, oscura e inesperada. Mateo sintió como el pánico y la determinación chocaban dentro de él. Sabía que podía ser el puente o el sepulcro de la verdad familiar, y el destino de su madre, su hermano y su pueblo pendía del hilo. «¿Cuál es la verdad verdadera?», se preguntó Mateo en medio de la tormenta. Pero antes de que pudiera encontrar la respuesta, la plaza se convirtió en un caos total, en un tirón contundente que cambiaría todo para siempre. El eco del siguiente disparo resuena en sus oídos y lo deja preguntándose ¿quién era realmente su familia y qué legado estaba a punto de afrontar? El aire era una mezcla de gritos y humo. La plaza se transformaba en un verdadero infierno. Mateo se tambaleó, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba como un parpadeo en la penumbra. La figura de su madre se dibujaba entre las sombras. Mariana se movía con desesperación, intentando llegar a él, mientras Martín, el ladrón, parecía atrapado en su propia locura. «¡No! ¡No!», gritó ella, extendiendo sus brazos hacia Mateo, pero el caos que los rodeaba hacía imposible que pudiera alcanzarlo. Entonces el eco de un disparo, diferente a los anteriores, retumbó en el aire. Todos en la plaza, incluidos los hombres de traje, se detuvieron. Una línea de sangre surcó el aire y el mundo se congeló. Mateo sintió una helada en su pecho. Era como si el tiempo hubiera abierto un abismo entre él y su madre. «¡Mateo!», aulló Mariana, pero la voz se le cortó cuando se dio cuenta de que él ya no estaba en peligro. La amenaza era otra. Una figura desconocida emergió de entre el humo, con la mirada fija en el millonario. «¿Qué has hecho?»,
dijo el misterioso hombre, con un tono calmo que contrastaba con el caos. Era alto, sus ojos oscuros parecían escanear cada rincón de la plaza. La multitud jadeaba, el miedo palpable en el aire. —¿Quién eres? —preguntó el millonario, retrocediendo un paso. —Soy quien ha estado detrás de todo esto. La declaración fue como un golpe. Los murmullos estallaron entre la multitud. Mateo sintió que su estómago se retorcía. La idea de que alguien pudiera haber manipulado tanto lo aturdía. —¿Detrás de qué? —insistió, aunque su voz temblaba de ansiedad. El hombre sonrió, un gesto que no alcanzó a eliminar su mirada. Detrás de la familia de Mateo, de la desaparición de su madre, de la tragedia de Martín y de las sombras que han acechado a este pueblo. Todo era un juego, y tú, Mateo, eres la pieza clave. Las palabras planearon en el ambiente, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Mateo. ¿Qué pieza era él? Martín, que había permanecido en silencio, ahora parecía perder el control. —¡Tú no entiendes! —¡Tú no sabes lo que ha pasado! —gritó, su voz un torrente de furia. —Todo esto es por culpa de ellos, los que se aprovechan de nosotros. Pero el extraño desvió la mirada hacia Mariana. —Mejor escúchame, mujer. Lo que hay aquí no es un asunto que puedas entender. Hay secretos que tú misma escondes y que han tejido esta tragedia. Y ahora el tiempo se acabó. Mateo retrocedió, su corazón palpitante. La tensión se cortaba con un cuchillo. ¿Qué secretos? ¿Qué está pasando? La mirada del hombre se volvió intensamente fija en él. Tu familia ha vivido bajo un pacto oscuro, un juego con otros que han manipulado todo, y la elección que harás ahora dictará el destino de muchos. Aquel giro invadió la plaza de una sombra opresiva. Todo lo que había creído saber se desmoronó. ¿Qué pacto? Preguntó Mateo, la voz apenas un susurro. ¿Eres más importante de lo que crees? Eres el hijo del legado. Esto no es solo sobre tu familia, es sobre el futuro de este pueblo, explicó el extraño, y sus palabras parecieron convulsionar el aire alrededor. Dijo su abuelo, desgastado pero decidido. Me involucré en las decisiones equivocadas, pero hoy el pasado puede resolverse. Mateo sintió que el mundo giraba y todo se desmoronaba. La plaza se volvió un torbellino de miradas confusas y murmullos curiosos. El peligro se volvió inminente, y con el caos que lo rodeaba, una nueva pregunta golpeó su mente. ¿Acaso todo había sido una trampa diseñada por su propia familia? ¿Quién era realmente su abuelo y qué secretos ocultaba que cambiarían su vida para siempre? La plaza era un campo de batalla y nada volvería a ser igual. La tensión se cortó con un estallido. Un nuevo disparo sonó y todos gritaron. Justo al frente de Mateo, el hombre misterioso cayó al suelo y el tiempo se detuvo. La historia que creía conocer terminó de desdibujarse y una nueva trama se hilvanaba en la oscuridad. ¿Qué más podría suceder? ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir en el laberinto de su familia? El aire se volvió opresivo y el caos estalló frente a Mateo. Su abuelo, parado en medio de la plaza, había sido un fantasma del pasado, pero ahora era una presencia tangible. Los rostros se intercalaban en sorpresa y miedo. Y la verdad es más oscura de lo que imaginas. La plaza había caído en un silencio tenso, todos esperando que las palabras de su abuelo revelaran un secreto que cambiaría el curso de sus vidas. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador rompió la calma. ¡Mamá! ¡Cuidado!, gritó Martín. Y el tiempo pareció detenerse. Mateo giró la cabeza en dirección a su madre, justo cuando una figura apareció detrás de ella.
empujando a la multitud a un lado. Era el hombre del traje negro, el que había estado junto al millonario. Tenía una sonrisa torcida, como si disfrutara del espectáculo. Con un gesto rápido, sacó un arma y apuntó directo a la figura del abuelo. El corazón de Mateo se detuvo por un instante. «¡No! ¡Espera!», gritó Mariana, pero el hombre no la escuchó. En un destello, el disparo resonó. Todo se congeló. Mateo vio cómo su abuelo caía al suelo, el rostro contorsionado de sorpresa y dolor. Su madre se lanzó hacia él, pero fue demasiado tarde. El cuerpo se desplomó y el horror recorrió la plaza como un tsunami. «¡Abuelo, no!», gritó Mateo, la desesperación brotando de su pecho como una fuente ardiente. La imagen de su abuelo cayendo al suelo se tatuó en su mente y sintió el mundo desmoronándose a su alrededor. «¡No, no, no!», repetía Mariana, abrazando a su padre. El llanto desgarrador llenaba el aire. El ladrón, ahora sin dirección, parecía un espectro de sí mismo, frenético. «¡Esto es tu culpa, Martín!», comenzó a gritar el hombre en traje negro, apuntando con odio. «Por tu culpa, la familia se desmoronó». Mateo no entendía. ¿Qué culpa tenía su hermano en todo esto? Las palabras y la situación se mezclaban en un torbellino confuso. El millonario, que había permanecido en un rincón, ahora se acercaba, sus ojos llenos de horror. Pero algo dentro de Mateo estalló. Angustia, rabia y la necesidad de entender lo empujaron adelante. «¿Qué ha pasado aquí?». «¿Qué secretos nos están destruyendo?». La plaza se llenó de murmullos y en la confusión el hombre en traje negro sonrió de forma escalofriante. «Oh, Mateo, la verdad que te falta descubrir es más oscura que lo que piensas. Y tú eres el verdadero objetivo». En ese momento, todo cobró sentido. Los hilos que unían a su familia y los peligros que enfrentaban no eran solo producto del azar. Todo había sido un elaborado juego. El miedo le llenó el pecho, sabiendo que cada relación, cada secreto, cada tragedia había sido parte de un increíble juego de manipulación. Entonces, inesperadamente, el cielo se iluminó con un estallido de luz, como si el universo hubiera decidido intervenir. Un fuerte trueno desgarró el aire y la plaza entera pareció retumbar. Las balas de varios hombres en traje negro comenzaron a volar, cazando sombras en la niebla. Las luces de la ciudad parpadearon y el caos se desató. La gente empezó a correr, gritando, y mientras Mateo buscaba a su madre en el tumulto, la idea de la traición, la verdad y el legado se entrelazaban. Todo lo que creía conocer se desvanecía. A medida que el hombre en traje oscuro se retiraba, mirando hacia atrás, su risa resonó. «No has visto nada aún, Mateo. Esto solo ha comenzado». Mateo sintió un nudo en su garganta que amenazaba con asfixiarlo. La verdad se deslizaba entre sus dedos, el dolor y el horror girando a su alrededor. Mientras la plaza se llenaba de sombras y secretos, era imposible no darse cuenta de que, en ese momento, el juego contestaba con un nuevo nivel de engaño. Era posible que su propia familia estuviera involucrada en algo tan siniestro. ¿Ruinas de un pasado que jamás deberían haber salido a la luz? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el eco del disparo resonaba en su mente. Mateo, temblando, se aferró a la única verdad que le quedaba. Nadie podría escapar de las sombras de la historia. ¿Qué vendría a continuación? La inquietud lo invadió, mientras los secretos seguían acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. La plaza estaba envuelta en un caos sin fin. Mateo se arrodilló junto a su abuelo, quien yacía en el suelo, rodeado de sombras y gritos. La multitud, paralizada,
observaba el horror con ojos aterrados. Mariana se desplomó al lado de su padre, desconsolada. La escena era un torbellino de emociones, y el tiempo parecía haberse detenido. ¡Abuelo, no! ¡Despierta! Los gritos de Mateo se perdieron en el clamor de la multitud. El aire estaba denso, caliente y lleno de humo. La imagen del hombre que había sido su guía y protector se difuminó y en su pecho comenzó a nacer un dolor punzante. El extraño del traje negro se dio la vuelta y comenzó a reír, una risa fría que cortaba el aliento. La verdad suele ser mortal, ¿no es así? Tu familia ha sido un juego de ajedrez, y tú, Mateo, eres la última pieza. Con lágrimas brotando de sus ojos, Mateo sintió que el fuego de la ira comenzaba a arder dentro de él. ¿Qué has hecho?, demandó, la voz temblando de rabia contenida. Lo suficiente para revelar la verdadera naturaleza de esta familia, respondió el hombre, su tono lleno de desprecio. Pero, en ese momento de desesperación, un grito resonó entre la multitud. ¡Apártense! Una figura familiar, Pablo, el amigo de Mateo, surgió corriendo, seguido de otros chicos del vecindario, decididos a proteger a su amigo. No dejen que se salga con la suya. Los chalecos oscuros de seguridad se movían rápido, intentando controlar la situación, mientras un espacio se abría entre el caos. Los chicos levantaron improvisadas armas, como bates y palos, decididos a enfrentarse al enemigo. Mientras tanto, Mariana se lanzó hacia el hombre con traje negro, gritando: «¡Enfermo! Lo que has hecho es imperdonable». Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y furia. La plaza se volvió un grito colectivo. Todos se unieron en su desesperación. El ladrón, Martín, observaba la escena desde el borde, su mirada llena de confusión y remordimiento. «Detente. Todo esto era un plan. No deberías haberlo hecho». Pero el eco de sus palabras quedó ahogado. Mateo sintió un cambio en el ambiente. La verdad estaba saliendo a la luz, y él la podía sentir en su piel. Todo el dolor, las traiciones, las mentiras, todo convergiendo en un solo instante. «No dejaré que esto termine así», gritó con fuerza, levantándose, con el valor brotando de su interior. De repente, la figura de su abuelo, con una expresión de paz, surgió en su mente. «La verdad no se oculta, Mateo. Con este legado, tú puedes romper las cadenas». Un destello de claridad se apoderó de él. Sabía lo que debía hacer. En medio del tumulto, se volvió hacia su madre. «Mariana, ayúdame con el diario». La palabra resonó como un faro de esperanza. Su madre asintió rápidamente, comprendiendo que el antiguo secreto contenía las respuestas que necesitaban. Cuando comenzó a buscar entre los escombros, el resto de los chicos se unieron para protegerlos, enfrentándose al hombre que aún parecía disfrutar del caos. El viento sopló con fuerza, dispersando el humo, y por un momento la luz del atardecer iluminó sus rostros. «¡Mateo!», gritó Martín, su voz temblorosa. «Espérame, no tengo un camino claro». Pero la determinación de Mateo ya había alcanzado un nuevo nivel. Estaba listo para romper el ciclo de dolor. Mientras buscaba, finalmente vio el viejo diario, cubierto de polvo, como el espejo de su propia historia. Aquel legado necesitaba ser liberado. Con el diario en mano, levantó la voz. «Estas cadenas se romperán, aquí y ahora. Cada mentira se revelará, y el pasado no podrá más». En un giro inesperado, el extraño sintió que el control se deslizaba de sus manos. El caos comenzó a desvanecerse. Los murmullos de miedo se transformaron en murmullos de esperanza. El pueblo estaba cansado de la manipulación, a punto de reclamar su verdad.
Y justo cuando pensaron que todo estaba perdido, una luz brillante surgió del diario que Mateo sostenía, iluminando la plaza. Los secretos oscurecidos comenzaron a disiparse, revelando el camino hacia la reconciliación. La verdad finalmente surgía en el aire. El hombre del traje negro gritó, intentando volver a controlar la situación, pero era demasiado tarde. Mateo se sintió como un héroe, no solo por él, sino por todos aquellos que estaban detrás de él. Con el acontecimiento desenfrenado, el cielo empezó a despejar, cebando colores de esperanza. Y en ese instante, con el pueblo volviendo a recuperarse, todos supieron que aún había más que descubrir. Nunca antes los lazos entre ellos habían sido tan fuertes. Pero a la vez, había aprendido a vivir con los secretos, a enfrentarse a la verdad. Ahora, su futuro era más brillante, pues el camino hacia la reconciliación había empezado. Antes de dar el siguiente paso en la vida, le quedó claro algo más. Este es solo el principio, y la historia sigue más allá de las páginas de un diario. Los secretos perduran. ¡Hey! Pero no puedes dejar de ser parte de esta historia. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que están en el horizonte. Aplasta ese botón de like ahora que alimenta el algoritmo y asegura que sigamos creando contenido emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y todo lo que piensas sobre este desenlace intensamente vibrante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo se desata la trama. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.